Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. El llanto y el dolor oscurecen tu vivir. Hoy es tu día, es la oportunidad. Ríndete a Jesús. Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. El llanto y el dolor oscurecen tu vivir. Hoy es tu día, es la oportunidad. Ríndete a Jesús. Sí. Jesucristo da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos, porque aún es tiempo, vamos, aún es tiempo, aún es tiempo, es tiempo. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 lo vamos a utilizar como introducción al mensaje de esta tarde-noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y yo vuelvo a repetir, hermanos, este versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro. Señor y Padre, que estás en el cielo, Señor amado, venimos delante de tu presencia a pedirte, Señor, a rogarte, suplicarte, Padre, que tú nos hables tu palabra, Señor, que tú nos enseñes tu palabra, que tú nos exhortes, que tú nos consueles, que tú nos edifiques, Señor, de una manera sobrenatural. Padre, y que tu palabra penetre en nuestra alma, corazón, tuétanos y nuestro espíritu, Señor, y que quede plasmada, Señor, en nuestro espíritu para que podamos crecer espiritualmente, Señor, y podamos entender tus planes y tus propósitos, Señor, para con nosotros como tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te pedimos que quites toda palabra de mis labios, de mi boca, que no viene de ti, Señor. Mas háblanos, Señor, de tu palabra que viene de tu corazón, que viene de tus labios, de tu boca, Padre bendito, para tu iglesia, Señor, la que tú has comprado con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y en el nombre de Jesús, Señor, también reprendemos toda fuerza de las tinieblas. Reprendemos, Señor amado, toda influencia negativa del enemigo, Señor. Atamos al hombre fuerte, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y destruimos toda saeta, Señor, que vuela en el aire en contra de tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús, Señor, decimos amén y amén. Gloria al Señor. Y el pueblo de Dios dice, hermanos, amén, amén, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a iniciar a nuestro mensaje de hoy, hermanos. Pues yo lo titulé La matanza, hermanos, de los niños, porque en realidad así aconteció. Amén. Dice la Escritura, hermanos, en el versículo 1 y 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,
diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Amén. O sea que desde que nació Jesús, hermanos, ya era rey. Jesús ya era rey, hermanos, porque desde la profecía, hermanos, que se había dado al pueblo de Israel, habían dicho que iba a nacer un rey, el rey de los judíos. Y en aquel tiempo, hermanos, estaba el rey Herodes. Herodes el Grande era el rey en aquel tiempo, hermanos. Y voy a utilizar unas notas que yo escribí, hermanos, para saber un poco, hermanos, de este rey Herodes. Amén, porque es interesante, hermanos, la forma en que él vivía, en la forma que él reinaba y cómo él se ganaba, hermano, aquellas aldeas, aquellos pueblos, aquellas ciudades, hermanos, para que él pudiera mantener ese poder como rey. En Jerusalén, hermanos, Herodes edificó, hermanos, la fortaleza Antonia, un palacio real, un hipódromo y un teatro, hermanos, y un anfiteatro, hermanos, en el cual, hermanos, los construía y construía ciudades, hermanos, con buena presentación, con los mejores edificios de aquellos tiempos, para poderse ganar, hermanos, el pueblo, la gente, y así, hermanos, permanecer en su reinado. La historia cuenta, hermanos, que en el año 20 antes de Cristo, el rey Herodes emprendió la reconstrucción del templo, en que trató de conservar la estructura salomónica, hermanos. O sea, hermanos, la estructura de Salomón, el templo de Salomón. Herodes el Grande, hermano, fundó y transformó varias ciudades siguiendo su inclinación por la civilización helenística y romana. La historia nos cuenta, hermano, que los judíos, tanto como fariseos como saduceos, odiaban, hermanos, odiaban a pesar de su preocupación ostentosa por el templo de Jerusalén. Ellos odiaban, hermanos, a Herodes, a pesar de que Herodes procuraba, hermanos, llenar de favores a los judíos. Procuraba, hermanos, de que ellos estuvieran alegres, contentos, pero aún así los judíos y los fariseos y los saduceos no estaban tan contentos, hermanos, por el reinado de Herodes. Porque ellos sabían que el rey Herodes, hermanos, a pesar de que él practicaba la religión judía, Herodes practicaba la religión judía, hermanos, era un pagano, era un impío, hermanos. Es como cuando, por ejemplo, hermanos, dicen: bueno, yo soy cristiano, soy evangélico, voy a la iglesia. Y sí, puede venir a la iglesia cada domingo, cada servicio. Amén. Pero eso no significa que es un evangélico verdadero o un cristiano verdadero, puesto que no practica lo que realmente dice la Biblia. Que vive una vida doble, hermanos, de doble sentido. Que en la iglesia es una persona, pero allá afuera en el mundo es otra. Al igual así el rey Herodes, él profesaba ser, hermanos, de la religión judía, pero en realidad no vivía como los judíos. Puesto que era un hombre, hermanos, astuto, era un hombre ventajoso, era un hombre inteligente, hermanos, y era un hombre sanguinario también. Y era un hombre ambicioso. Entonces, la historia cuenta, hermano, que los judíos, tanto fariseos como saduceos, lo odiaban a pesar de su preocupación ostentosa por el templo de Jerusalén. Aunque Herodes, fíjese, hermanos, aunque Herodes pertenecía, hermanos, formalmente a la religión judía, Herodes era en esencia un rey pagano más interesado en la pompa que seguir los preceptos de la ley. Y cuenta la historia, hermanos, que el rey Herodes perteneció a los herodianos. Los herodianos, hermanos, provienen de los macabeos, de los ananeos. Es un grupo político, hermanos, es un grupo político que estaba muy allegado, hermanos, a la casa de Herodes. Bueno, ¿qué es herodianos? Era un movimiento político judío
que simpatizaba especialmente con la casa de Herodes, hermano. Así como hoy hay grupos políticos, hermano. Amén. Hay grupos políticos y era un grupo político de judíos. Y pues Herodes pertenecía, hermanos, formalmente a la religión judía, pero en realidad no vivía como un judío, puesto que era un rey pagano. Volvemos entonces a la escritura, hermanos. En el versículo 2 dice la escritura diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, oiga hermano, escuche por favor. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué cree que el rey Herodes se turbó, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien más o menos ha meditado, más o menos se ha analizado, hermanos? ¿Por qué el rey se turbó? Porque el rey Herodes, hermanos, se sintió intimidado cuando supo que el rey de los judíos había nacido. Y cuando supo que ese rey de los judíos había nacido, se sintió intimidado porque pensó que él iba a perder su reinado y que alguien más poderoso iba a ocupar su lugar, puesto que la Biblia decía, hermanos, que el rey que había de nacer, hermanos, ese, hermanos, iba a ser el rey, ¿verdad?, del mundo, hermanos. Entonces en el versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cómo el rey Herodes no se había de turbar si el rey Herodes, hermanos, había hecho todo, hermanos, por permanecer en el poder? Había construido ciudades, había, hermanos, tratado de tener, de que el templo de Jerusalén permaneciera, hermanos, para que los judíos siguieran ahí llevando sus cultos religiosos. Hermanos, construía las ciudades, hacía teatros, anfiteatros, construía casas, edificios, hermanos, en las ciudades de los hombres ricos para él estar bien con ellos. Y después de todo su trabajo, hermanos, después de toda su labor, escucha que ha nacido el rey y que escucha que han venido unos magos del oriente a que vienen a adorarle. Puesto Herodes, me imagino que se ha de haber dicho: bueno, pero es que el rey soy yo en la actualidad. Yo soy el rey, ¿por qué a mí no me adoran? ¿Y por qué van a adorar a un rey que acaba de nacer? Y dice la escritura, hermanos, que él se turbó. Turbarse quiere decir que se desesperó, hermanos. Se incomodó. Me imagino que ha de haber dicho: bueno, ¿quién es ese rey? ¿Quién es ese rey? Se ha de ver preocupado, se ha de ver intimidado, puesto que yo soy el único rey ahorita, en la actualidad. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién tiene el poder para quitar, para poner? Y dice aquí la Biblia: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Jerusalén también, hermanos. Momento, es que si tenemos a Herodes por rey, ¿cómo es de que ha nacido el rey de los judíos? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque si ha nacido el rey de los judíos y Herodes pertenecía, hermanos, ahí, hermanos, en la religión judía, hermanos. Él pertenecía formalmente a la religión judía, aunque no era judío, pero es como todos los políticos. Amén. Es como todos los políticos, aunque no son cristianos. Algunos dicen: creemos en Cristo para obtener el voto de los cristianos, de los evangélicos. Pero en realidad, en su corazón, en su alma, en su vida, son unos paganos. Son unos corruptos que no temen ni aman a Dios. Versículo 4 dice la escritura: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Fíjese el versículo 7, hermanos, por favor. Dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjese, dice, indagó de ellos diligentemente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Herodes, hermanos, era astuto, hermanos, era inteligente. Él quería saber del nacimiento del rey de los judíos. Versículo 8 dice: y enviándolos a Belén, dijo: ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halles, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Se da cuenta de la astucia, hermanos, de Herodes? Para que yo vaya y le adore, decía él. ¿Verdad que no le dijo a los magos para que yo vaya y lo mate? No, él dice para que vaya yo también y le adore. O sea que Herodes, hermanos, era un hombre astuto. Herodes el grande, hermanos, era inteligente, hermanos. Era sanguinario, hermanos. Él, si tenía que matar para seguir obteniendo el poder y el reinado, lo hacía, hermanos. Versículo 9 dice: ellos, habiéndolo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Fíjese, hermano, versículo 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron, hermanos? ¿Usted sabe por qué lo adoraron? No solamente lo adoraron porque era el niño, hermanos, sino porque la presencia de Dios estaba en Jesús, hermano. La gloria del rey estaba ahí. ¿Qué es lo que sucede, hermano, cuando estamos en un servicio, en un culto, hermanos, de adoración, de exaltación, o estamos orando al rey, al Padre, hermanos? No de repente se derrama la gloria de Dios, la presencia de Dios, y usted comienza a hablar en lenguas. Usted, hermanos, algunos se postran de rodillas y empiezan a adorarle arrodillados. Algunos se tiran al piso, a la alfombra, hermanos. Se tiran, hermanos, por la presencia de Dios, porque Dios les está ministrando. Pues así aconteció que cuando ellos vieron a Jesucristo, hermanos, a Jesús, cuando era un bebé, hermanos, ellos se postraron y le adoraron, porque la gloria y la presencia de Dios estaba ahí con Jesús, hermano. Estaba ahí con el niño, hermanos. Estaba ahí con Jesús. Y por eso se postraron, hermanos, como reverencia a la presencia de Dios. Versículo 12 dice la palabra de Dios: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea que ellos fueron avisados, hermanos, por Dios, que no volviesen a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino, hermanos. Versículo 13 dice la palabra del Señor: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Por qué Herodes, hermanos, pensaba buscar al niño para matarlo? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la historia cuenta, hermanos, que Herodes hizo dar muerte sucesivamente a los descendientes de la dinastía Asmonia que hubieran podido reivindicar el trono entre ellos, como Mariné II, su segunda esposa Alejandra, su suegra, y Alejandro y Aristóbulo, sus hijos. Él los tuvo que matar para que ellos, hermanos, no reunificaran el reinado. Al igual fue lo mismo que él quiso hacer con Jesús, hermanos. Quiso matarlo porque se sintió intimidado, hermanos.
Sintió la presencia, hermanos, de ese rey, el rey de los judíos, hermanos, que sentía que le iba a quitar su trono. Herodes, me imagino que pensó, bueno, no es de mi descendencia, no es de Herodonías, no es del grupo de herodianos, del grupo político de donde venimos. ¿Cómo un rey judío se va a levantar sin pertenecer a un grupo político? ¿Y cómo es de que va a ser el rey de los judíos si el rey ahorita soy yo, Herodes el Grande? Entonces dice la escritura, hermanos, que Dios le revela a José por medio de un sueño, que se fuera a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14 dice la palabra del Señor: y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. ¿Cómo se sintió Herodes, hermanos? Burlado, hermanos. ¿Por qué burlado? Porque Dios le avisó en un sueño a José que se llevara a Jesús a Egipto. Esto es la introducción, hermanos, del mensaje. Herodes se sintió burlado, hermanos. Herodes se sintió intimidado porque se iba a levantar un rey, el rey de los judíos. Ese rey que ha perdonado nuestros pecados. Ese rey que fue crucificado, hermanos. Y ese rey que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Así como hizo Herodes, que mató a todos los niños de... Asimismo, hermanos, el diablo también quiere matar a los hijos de Dios, hermano. Nosotros somos sus hijos del Señor. Y asimismo, como Herodes se sintió intimidado, así el diablo se siente intimidado cuando la iglesia de Dios busca a Dios en ayuno y oración, hermanos. Así es como se siente el diablo cuando la iglesia de Dios, hermanos, empieza a consagrarse al Señor, hermanos. Así es como el diablo, hermanos, se intimida, hermanos, y le da miedo y le da temor cuando usted y yo oramos al Rey y nos llenamos de su gloria. Así igual, hermanos, el diablo, hermanos, se siente burlado cuando no nos puede tocar porque la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo está sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece cuando la iglesia de Dios no permanece en el camino, en el redil, en el rebaño del Señor, hermanos? El diablo los empieza a matar espiritualmente, hermanos. El diablo les empieza a lanzar dardos, hermanos, saetas, hermanos, espirituales, para que mengüen, para que, hermanos, perezcan, para que desmayen, para que pequen, para que caigan de la gracia, para que se aparten del Señor. Empieza a destruir matrimonios, empieza a destruir familias, empieza, hermanos, a desanimar a la iglesia, hermanos. Ya ni deseos ni anhelo tienen de ir a la iglesia, hermanos. Bueno, hasta cristianos sentidos, porque el pastor no los saludó. Hermanos, sentidos porque el músico no los saludó. Hermanos, sentidos se sienten porque por alguna razón el pastor, hermanos, no fue y los saludó. Hermano, quizás el pastor estaba ocupado o pensando en algo importante, hermanos. Que no hay un Herodes grande hoy en esta tierra, hermanos, pero sí existe el diablo, hermanos. El que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es su trabajo, de querer matar a los hijos de Dios, a los hijos del Rey, hermanos. De una o de otra forma nos quiere matar espiritualmente, hermanos. Porque dice la palabra del Señor: apartados de mí, dice, nada podéis hacer. Y yo hoy en este día, hermanos, le pregunto a la iglesia y a todos los que nos ven por Telemundo y por Facebook también, hermanos, si realmente, hermanos, estamos llenándonos de la gloria de Dios para que nuestro enemigo, el adversario, hermanos, se intimide, hermanos. Porque el diablo sabe que cuando usted y yo nos metemos con Dios, hermanos, él sabe, hermanos, que, hermanos, está derrotado, hermanos. De antemano él está derrotado desde la cruz del Calvario, hermanos.
Solo que hay una gran diferencia de que si usted y yo le permitimos que venga a zarandearnos, hermanos, y a arrastrarnos y a trapear como Él quiere, hermano, es porque nosotros queremos. Pero la palabra del Señor dice, hermanos, que recibiríamos poder, hermanos. Lo mismo le dijo al libro de los Hechos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando dejamos de congregarnos? ¿Qué es lo que pasa cuando no venimos al servicio de oración? ¿Qué es lo que pasa cuando no oramos? ¿Usted cree que el diablo se va a intimidar, hermanos, nomás porque trae la Biblia en la mano? ¿Usted cree que el diablo se va a intimidar solamente porque tiene, hermanos, una concordancia ahí, hermanos, en su escritorio, en su cama, en su hogar, hermanos, y hasta la presume que tiene una concordancia cara de 60, 70, 100, 130 mil, $130, hermano? No, hermanos. El diablo se siente intimidado cuando usted y yo nos llenamos de la gloria y de la presencia de Dios, hermanos. Cuando nos llenamos del poder de su Espíritu Santo, hermanos. Es cuando el diablo entonces comienza a temblar, se siente intimidado porque sabe que los hijos de un rey están revestidos de poder y de gloria, hermanos. El diablo no se va porque usted traiga la Biblia más grande a la iglesia. El diablo no se espanta, no se intimida, no tiembla porque nos vea la Biblia más grande ni la más cara, hermano. Cuidado porque a lo mejor con esa misma Biblia nos pueden dar, hermano, en la cabeza, hermano. Herodes se sintió burlado, hermanos. ¿Por qué se sintió burlado? Porque era el rey de la gloria, hermanos, quien estaba guardando a Jesucristo, hermanos. Era el Padre de la gloria, ese Padre que es nuestro Padre, hermanos. Lo guardó a Jesús de la muerte, porque Herodes lo quería matar. Y hoy en día, hermanos, no está Herodes, pero está el mismo diablo a quien poseía Herodes. Porque Herodes era un pagano, hermanos, era un corrupto. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, hermanos, tiene el poder cuando se reviste del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando viene la iglesia a orar, hermanos, en los servicios de oración. Cuando vienen los días de matutino a orar en las madrugadas. Cuando ayuna, hermanos, para la gloria del Señor. Cuando lee, hermanos, cuando se humilla ante el Padre, hermanos. Asimismo, hermanos, el diablo también quiere matar a los hijos de Dios, hermano. Nosotros somos sus hijos del Señor. Y así mismo como Herodes se sintió intimidado, así el diablo se siente intimidado cuando la iglesia de Dios busca a Dios en ayuno y oración, hermanos. Así es como se siente el diablo cuando la iglesia de Dios, hermanos, empieza a consagrarse al Señor, hermanos. Así es como el diablo, hermanos, se intimida, hermanos, y le da miedo y le da temor cuando usted y yo oramos al Rey y nos llenamos de su gloria. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el pastor Elías Ayala de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Boise, Idaho. Si usted tiene preguntas con respecto a nuestra iglesia o la ubicación o nuestro ministerio, por favor no dude en llamarnos al número de teléfono 208-794-1481, o si usted está interesado en visitarnos en nuestra iglesia, la dirección es 8525 West Justice Road, Boise, Idaho, y el código postal es 83704. Le invitamos a que usted nos siga acompañando en nuestros servicios, en nuestros programas por televisión todos los sábados a las 10:30 y los domingos servicios generales a las 5 de la tarde y viernes servicio de oración a las 7 de la noche. Le invitamos a que usted sea parte de este ministerio. Hasta pronto.